CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, son las 8:48 de la mañana y estamos en CNN Radio Rosario. Vamos a conversar ahora con Alberto Forig, que es experto en narcotráfico, fue funcionario además del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Cómo le va, Alberto? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. ¿Está bien pronunciado el apellido, Alberto? Es Forig. Forig, exactamente. Bueno, Alberto, Rosario está viviendo desde hace muchos años ya, una situación que además no es sostenida, sino que viene profundizándose, viene agravándose, y a la que yo digo es un tema difícil, pero también digo que inexplicablemente no se le va dando pelea racionalmente, ¿no? Usted sabe que hablábamos con una fiscal, en Rosario tuvimos que armar una fiscalía de balaceras, fíjese el punto, ¿no? Y la fiscal nos decía que el 90% de las balaceras están organizadas desde las cárceles, no desde una, sino desde varias, no solo provinciales, sino federales, y no solo de los grandes cabecillas que están detenidos, sino de cualquier, discúlpenme la expresión, de cualquier pirulo que está preso, organiza una amenaza, o venta de drogas o balaceras. Y uno desde el llano no puede entender eso, porque dice, uno piensa que cuando detienen a un delincuente y lo meten preso, se terminó el problema que a la sociedad le genera ese delincuente. Y aquí, en Santa Fe, no pasa eso. Y desde hace mucho tiempo, y entonces uno dice, bueno, si eso no se puede controlar, ¿cómo hacemos para salir de este lío? Me gustaría que usted me dé su punto de vista sobre todo lo que está pasando acá en Rosario, y sé que se ha charlado en una cumbre que ha organizado una organización especializada. Dice, bueno, ojo, porque esto se puede extender al resto de la Argentina. ¿Me da su punto de vista, Alberto, por favor? ¿Cómo no? Santa Fe, la provincia, viene con problemas en temas de narcotráfico hace 20 años. Estos procesos suelen ser largos, incrementales, y en algún momento llega a un punto de no retorno, donde los niveles de violencia y de enquistación en el poder son muy, muy altos y muy difíciles de erradicar. En los últimos años, Santa Fe ha tenido algunas manifestaciones muy concretas de estos dos fenómenos. Primero, de un aumento significativo de la violencia, y segundo, de un aumento en la inquistación del poder del narcotráfico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay actores políticos, judiciales, que aparecen vinculados a tramas mafiosas, de juego clandestino, en algunos casos de narcotráfico, y eso, por supuesto, lo que está, desde mi punto de vista, testeando es la capacidad del sistema institucional santafesino y argentino de poder separar la paja del trigo. Acá hay que tomar decisiones muy de fondo que implican aislar, señalar y encarcelar luego, por supuesto, del juicio correspondiente a todos los actores políticos y judiciales, y obviamente de otros estamentos estatales, policiales, digamos, el núcleo es el problema estatal, no es el problema centralmente delincuencial. El delincuencial es posible porque hay una serie de protecciones estatales. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es fundamental que la sociedad santafesina se movilice como ya lo ha hecho en años anteriores, para pedir que todos los actores investigados por la justicia con pruebas muy contundentes en su contra, renuncien a sus bancas en el Senado, renuncien a sus estamentos judiciales y se sometan a la justicia. Esto es el primer paso imperativo
llamativo que puede señalar un antes y un después del proceso que está atravesando Santa Fe? Bueno, justamente, Alberto, en Santa Fe está pasando todo lo contrario. No solo no están renunciando, sino que están resistiendo de una manera muy notoria, inclusive devolviéndole a aquellos que están poniéndole un poquito el foco, le están devolviendo duro, tipo escarmiento, para que nadie más se quiera meter con ese club, con ese establishment, porque es un establishment que es horizontal, atraviesa poderes y distintos poderes, distintas, inclusive jurisdicciones, ¿no? Así que estamos yendo exactamente al revés. Eso marcaría que estamos muy cerquita del punto de no retorno, Alberto, aquí en Rosario especialmente. Yo creo que si esto no se resuelve, los problemas para Rosario y Santa Fe van a crecer y los problemas para Argentina van a crecer en medidas y en formas que no hemos visto hasta ahora. Y me permito agregarle un punto respecto al tema balaceras. Desde mi punto de vista, ese encuadre no es el adecuado. Lo que estamos viendo es una expansión del negocio delictivo hacia la extorsión generalizada. Las extorsiones son materia generalizada en México, materia generalizada en Perú, materia generalizada en muchísimos países de América Latina. Son un fenómeno muy complejo de erradicar, y lo que estamos viendo en los últimos meses es la adición de este fenómeno delictivo al fenómeno del narcotráfico y al fenómeno del juego. Con lo cual, simplemente lo que señala es una expansión mucho más compleja que la de meras balaceras. Es amedrentar a la sociedad, exigir pagos a consecuencia de ese amedrentamiento, y lo que antes estaba circunscripto a algunas zonas o algunas ramas económicas o productivas, ahora se está generalizando a la sociedad en su conjunto. Este es un fenómeno muy complejo, muy estudiado en otros lugares, respecto del cual hay cosas para hacer, pero desde mi punto de vista no debe circunscribirse solamente a, digamos, el encuadramiento en torno a personas tirando tiros, sino a un fenómeno mucho más complejo de expansión de criminalidad organizada, ¿no? Sí, sí, coincido. Y entiendo que es complejo el tema, muy complejo y grave. Ahora, Alberto, las bandas que están en Rosario, inclusive la de los Monos, no parecen ser bandas muy sofisticadas, por un lado. A lo mejor me equivoco y usted tiene un punto de vista distinto. Y por otro lado, este dato de que el 90% de las extorsiones, con balas o sin balas, se organizan desde las cárceles, dicho por una fiscal, decir, che, no es fácil el tema, pero si vamos ahí y controlamos eso, por lo menos le damos pelea, y no digo que lo solucionamos, pero encapsulamos un tema que hoy a Rosario le está trayendo un montón de problemas. No pasa nada con eso. Entonces uno llega a la conclusión de que no hay voluntad de solucionar el problema tampoco, ¿no? El tema de las cárceles, usted tiene toda la razón. Es un tema que ya tiene larga data, y que debe resolverse, y se puede resolver de maneras relativamente simples tecnológicamente. Lo que falta es convicción por parte de actores. Yo he escuchado funcionarios del servicio penitenciario, funcionarios políticos del servicio penitenciario, diciendo que bueno, es un tema menor, digamos, no solo los episodios de encontrarle teléfonos de línea al jefe de los Monos en su celda para que se sirva a trabajar cómodo, sino una cosa muchísimo más generalizada, que obviamente en la medida en que el Estado no responde con contundencia, los actores criminales profundizan esa línea de acción. Esto es así de sencillo.
¿Cuánta gente, cabecilla de redes de criminalidad organizada hay presa? 29. 29. Con lo cual usted perfectamente puede tener un control estricto sobre esas 29 personas. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tengan acceso, se pone un pabellón específico, o varios pabellones. Yo no estoy de acuerdo con la idea de la concentración de estas personas, cosa que es otro problema muy grave, muy grave. Están todos en un mismo lugar, o en conjuntos de lugares. Y lo que hay que hacer es inhibir señales de celular y acordar con las empresas telefónicas no generar más líneas. No es muy complicado. Lo que pasa es que para eso hay que tener una convicción firme de querer solucionar el problema, que yo no veo en las autoridades del Servicio Penitenciario Federal, ¿no? No, para nada, porque habiéndose descubierto líneas fijas, la fiscal nos decía que secuestran un teléfono por un allanamiento en una celda y saben, a ciencia cierta, que al día siguiente lo proveen de otro teléfono y arrancan con otro teléfono. Y uno ve esto y a la par no ve un sumariado, un despedido en el servicio penitenciario, uno ni siquiera cuestionado y que tenga que dar alguna explicación. Es decir, bueno, acá a nadie le interesa mucho esto, porque si tenemos el 90% de los problemas acá adentro, y pasa todo esto y no hay uno que se tenga que ir, es decir, no hay ninguna decisión política para hacerlo, y tampoco del Estado Nacional. Yo no sé si porque desde el gobierno nacional dice, no, pasa allá en Santa Fe, está lejos, se están matando allá entre ellos, y no miden que esto pueda extrapolarse. Usted me va a decir, Alberto, si se puede extrapolar o no, pero la verdad es que el narcotráfico es jurisdicción federal, no provee de cantidad suficiente ni de juzgados ni de fiscales federales, si quisiéramos ir por ahí. Tampoco hay que rogarle 100 veces para que manden a fuerzas federales. Es decir, me parece que a nadie le importa mucho solucionar esto en el oficialismo. En la oposición se hacen todos los distraídos también. Ninguno cuestiona nada, ninguno plantea nada nuevo, ninguno se involucra en este tema. Usted lo mencionaba por arriba, en donde hay senadores aparentemente involucrados en el juego clandestino que toca al narcotráfico. Nadie opina. Nadie opina. Los medios más importantes, algunos de los cuales están vinculados a toda esa gente, tampoco hablan, pero el gobernador que le estaba dando batalla a esto, tampoco habla suficientemente ahora del tema. Es un tema que no existe. Sí, yo creo que en esas circunstancias que usted está mencionando, que son muy graves, que ni el oficialismo ni la oposición en Santa Fe esté poniendo el foco en esto, desde mi punto de vista es un error grave. El tema a nivel nacional, yo le quiero señalar lo siguiente: es muy preocupante la actitud del gobierno nacional en el caso santafesino, pero también en otros casos. Usted recordará perfectamente el caso de violencia grave de organizaciones puntuales de la comunidad mapuche en el sur. La respuesta del presidente de la Nación fue: ese no es un tema del gobierno federal. Es decir, es un desentendimiento absoluto por razones ideológicas en algún caso y por intereses en otro. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hay que ser, con la tranquilidad del caso, muy firme y hacer realmente acuerdos entre los actores, que yo creo que existen en todos los partidos, si no es dentro de la provincia, fuera de la provincia, para resolver este tema. Y tomar cartas en el asunto. No es posible que haya personas que resistan sembrando miedos en la sociedad y en la política, porque yo creo que ahí también, dentro de los actores que usted dice que guardan silencio, debe haber de los dos tipos: gente que tiene algún tipo de complicidad o beneficio, y gente que tiene miedo, lo cual Exacto.
Sí. Es el fin de un proceso de depuración interna. Cuando las depuraciones internas no funcionan en un lugar, es fundamental contar con el apoyo externo, con el gobierno federal, con el Poder Judicial Federal, con un sistema acusatorio que hace 10 años que se está implementando en 2 o 3 provincias argentinas y que el Poder Judicial no avanza del federal a implementarlo en el resto de las provincias, lo cual ganaría muchísima agilidad a los procesos y obviamente tomando el gobierno nacional cargas en el asunto de manera seria, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento con el tema de las cárceles, ¿no? Claro, sí. Muy bien, Alberto, ha sido muy interesante la conversación y sus conceptos. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado. ¿Cómo no? Gracias y buen día. Adiós, buen día, muchas gracias. Hemos conversado con Alberto Forig, es experto en narcotráfico, fue funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, es profesor de Ciencias Políticas en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, además.